La Conferencia Episcopal de Honduras durante sus últimos comunicados ha dejado claro su preocupación del manejo de la administración pública en temas como la falta de salud, la deficiente educación que excluye a miles de niños del sistema educativo, el aumento del índice de pobreza extrema, migración, también el procedimiento irresponsable que se aplicó para enfrentar la pandemia, procedimiento dirigido por autoridades indolentes e incompetentes. También han señalado el abuso de poder, corrupción, la aprobación de leyes que no responden a intereses colectivos como el Código Penal y la nueva ley electoral. Y previo a desarrollarse las elecciones, envían un contundente mensaje a los hondureños a no permitir que la clase política siga jugando con el pueblo explotado y beneficiándose perversamente de su condición vulnerable. Y esa postura crítica de la Iglesia frente a los desaciertos de la administración para resolver los principales problemas que aquejan a los hondureños ha generado un marcado y evidente distanciamiento de las autoridades del gobierno con la jerarquía de la Iglesia Católica en los últimos años. Y mientras la Iglesia está dispuesta a seguir con su rol de anunciar la verdad, trabajar por la justicia, paz y denunciar cuando no exista, dice el portavoz de la Conferencia Episcopal, el padre Juan Ángel López. Lo nuestro no es nuevo, es decir, en todas las circunstancias y en todas las épocas la Iglesia ha intervenido en busca del bien común y respetando y que se respete la dignidad de la persona humana. Durante sus últimos comunicados, la Conferencia Episcopal muestra la preocupación que hay por la migración, por la delincuencia, la falta de salud, el problema en la educación y el mal manejo de la pandemia, padre. Sí, porque son los puntos que, bueno, algunos de esos los venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. No es la primera vez que la Iglesia se refiere en sus mensajes o en sus comunicados o en sus cartas pastorales a estos temas. El único que se agrega es el mal manejo, ya más bien digámosle pésimo manejo del tema de la pandemia, pero el problema sanitario era viejo, ¿no? O sea, la situación endémica que estamos sufriendo desde hace muchísimo tiempo, porque el presupuesto que se destina tanto a educación como a salud es insuficiente y porque es mal manejado y ha sido mal destinado. Y durante la pandemia sencillamente lo que ha ocurrido es que lo que era ya conocido se volvió rotundamente evidente. Y eso es lo que reclama la Conferencia Episcopal, lo que reclaman ellos como los pastores que dirigen la Iglesia Católica en el país. Padre, ¿considera usted que esta posición que ha adoptado la Iglesia Católica ha traído problemas para ustedes con el gobierno? Vamos. Es decir, todos los gobiernos evidentemente no les gustan cuando se les señalan las cosas, pero deberían de entender que si van a estar siempre rodeados de aduladores, se van a equivocar. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Si usted solo escucha las voces de aquellos que le van a aplaudir, usted va a ser un pésimo gobernante. Y es eso lo que ha ocurrido. Sencillamente han dejado que los que les rodean les digan cosas bonitas y cuando son falsas, empezando por ahí. Y segundo, tampoco les va a gustar que se les señale que están respondiendo a intereses mezquinos, o peor aún, cuando se les señala por corrupción o por vínculos con el crimen organizado o con el narcotráfico. Hay quienes consideran que los mensajes críticos de la Iglesia Católica no es más que la separación o el distanciamiento entre el gobierno y la Iglesia. Bueno, yo creo que más bien la Conferencia Episcopal de Honduras viene a recuperar en los últimos años una tradición que había desarrollado especialmente desde la década de los 50, 60 y 70 y 80 de tener un papel crítico frente a la actuación de los gobiernos y de la clase política en general, de analizar desde la doctrina social de la Iglesia los problemas nacionales y tratar de alguna manera orientar a la población. ¿Se puede interpretar como un distanciamiento entre la Iglesia y el gobierno? Bueno, yo creo que sí, la Iglesia de una u otra manera está guardando distancia. Sobre todo estos mensajes han sido sumamente críticos, digamos, respecto al actuar del gobierno y sobre todo porque se considera que hay situaciones irregulares, digamos, en el actual gobierno. Eso es lo que dicen los mensajes, y que sobre todo
no se está gobernando por el bien común, es decir, en beneficio de toda la ciudadanía, de toda la población, y vemos sí un cambio, digamos, en el modelo un poco de iglesia, de una separación más que unión, digamos, entre la iglesia y el Estado, sino más bien una iglesia que más bien guarda sí distancia respecto al Estado y que tiene un papel crítico y también un papel que quiere recuperar de un papel orientador de la ciudadanía. Opinión que comparte el analista Oliver Erazo al considerar que la posición de la Iglesia Católica es el mejor que se ha visto en los últimos años. Es muy prudente la posición de la Iglesia Católica, habida cuenta del comportamiento de la Iglesia Evangélica, que más parecen traficantes de religión que otra cosa. Acomodados y al servicio del poder y de las ejecutorias de poder, que están causando y han causado mucho daño a la población hondureña. No importa, es que la iglesia y el Estado así fueron separadas allá con Francisco Morazán en la gran reforma liberal. Eso no importa, creo que el papel de la Iglesia Católica en este momento histórico en la República es el correcto. ¿Considera usted que es el mejor posicionamiento que ha adoptado? En muchos años es el mejor. La Conferencia Episcopal de Honduras ha dejado claro que velará para que se cumplan los pilares fundamentales, la dignidad, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, y que están dispuestos a denunciarlo cuando no exista. Para RCB, La Voz de las Noticias.